presento, soy Sofía Ortiz. En en esta sesión yo les voy a explicar en general cómo realizamos la argumentación. Nos vamos a basar en 4 partes. Primero en lo que es la estructura de un argumento, después los modelos que tienen para formular los argumentos, tercero poder evaluarlo y 4 la práctica de donde vamos a poder estar estructurando los argumentos. Les quisiera recordar que voy a dejar como 15-10 segundos para que todas me escriban sus preguntas o dudas. En realidad me ayuda para poder también desenvolverme o tener otras ideas que tal vez no están en el PPT, para que podamos tener más ideas de lo que es en general un argumento. Vemos cuál es la estructura que tiene un argumento en sí. Esta es con la que hemos trabajado durante todos los años. Es lo primero que escuché de lo que es un argumento, que es en general el ARELI. El ARELI se basa en 5 partes. Primero, lo que es la afirmación, el razonamiento, las evidencias, el link y los impactos. Primero, en general, un argumento, claramente todos sabemos que es un conjunto de razones que justifica una opinión, una idea, etcétera, para defender una postura o para defender algo, explicar algo. Bien, en estas 5 partes son muy importantes que siempre tienen que cumplir en general su argumento. ¿Por qué? Creo que algunas veces no necesariamente pueden tener la evidencia, pero necesariamente tienen que tener estas 5 partes. Primero, lo que es la afirmación, claramente la base, que es la idea en general. Segundo, los razonamientos, que son, oye, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es importante esto? Etcétera, ¿cómo es que sucede? Tercero, las evidencias. Creo que es importante que cuando damos un argumento podamos tener una base, un ejemplo en el que podamos expresar cómo es que esto sucede en la vida real. El link, el enlace, es la conclusión en general que entendemos a partir de toda nuestra argumentación que justifica la importancia de esta misma. Y por último, los impactos en sí, los beneficios que tiene en general mi argumento y por qué lo hace uno de los más importantes. Esta estructura no tienen que olvidar que es de suma importancia. ¿Por qué? Vemos de por sí un argumento no solo puede basarse en la afirmación. Creo que muchas veces cometemos el error de pensar que, ¿sabes qué? El agua es clara, el agua es azul. Vemos esta afirmación, por más que sea verdadera, se queda solo en una afirmación. Vemos el razonamiento, las evidencias, el link y los impactos es lo que forman realmente un argumento. Y si en general nos falta o de alguna manera desnivelamos las partes en general no seguimos la estructura de un argumento, vemos de por sí se pierde y no termina teniendo la relevancia que uno quisiera tener. Y más que, me refería más para que podamos entender mucho más un argumento. Si tenemos esa estructura, se debe cumplir para que el argumento así tenga peso, tenga relevancia. Bien, ¿cuál es la estructura de un argumento? Vemos cómo se parte en esto cuando empezamos a debatir. Primero a partir de la emoción, después la métrica, el cómo tú ganas este debate, y la carga de prueba, que es muy importante, que es lo que voy a demostrar. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo o por qué yo estoy de acuerdo? Hay diversos argumentos y aquí ya les expliqué las partes, que es la afirmación, razonamiento, evidencia, link. Y hay preguntas que en realidad nos ayudan bastante. Primero con lo que es la carga de prueba, que es lo que voy a estar demostrando primero. Después, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿A partir de qué? Nuestro título de argumento general es la razón, como había dicho el ejemplo anterior. El cielo es claro, el agua es azul, etc. Los razonamientos son la explicación del argumento. Y en general, cuando hablamos de evidencias, creo que las últimas 3 partes es más complicado de entender. En general, ¿cómo es que estaría funcionando en la realidad? Creo que muchas veces ponemos un ejemplo y esperamos que explique el argumento, pero no es exactamente así. Creo que hay que usar las evidencias de alguna manera entender cómo es que nuestra argumentación, nuestro razonamiento se estaría sucediendo en la realidad o se estaría proyectando en esta misma. El cómo de alguna manera estaría funcionando. Pero no olvidemos, una evidencia o un ejemplo no necesariamente es un razonamiento, sino explicar cómo el razonamiento en sí estaría funcionando. Después, en general, el link, ténganlo más una conclusión de todo lo que explicaron. Cómo es que demuestro la carga de prueba, que en general es algo muy importante. Porque cuando entendemos cuál es nuestra carga de prueba, consideramos que hay mucho más beneficios, hay mucho más prejuicios, hay muchas más razones de defender algo, es que el link se termina desenvolviendo que, ¿sabes qué? Estoy demostrando lo que quería, valga la redundancia, demostrar en primera instancia. Y por último, el impacto. No olviden esta parte bastante fundamental cuando estructuramos o explicamos un argumento, que es al final, ¿por qué lo hace importante? Que en general, voy a desenvolverlo mucho más a lo largo de la diapositiva.
Bien, este es un ejemplo de, en general, cómo podíamos estructurar nosotros un argumento en una moción. La moción es: esta casa rechaza el auge de las prácticas de la humanización de mascotas. Ahora aquí empezamos con la métrica, la razón por la que en general consideramos que es la más necesaria. Vemos cómo la métrica en general es como por qué una cámara o por qué tú tendrías que ganar el debate. A partir de la moción, que primero hay que como aprender a leerla, esta casa rechaza el auge de las prácticas de la humanización de mascotas. Aquí está el verbo rechazar. Entonces, rechazamos el auge de la humanización de las mascotas. Entendemos que al final las mascotas son como lo que nos importa. Entonces, la métrica se basa en qué mundo se van a encontrar mucho mejor las mascotas. Cada que vemos una moción, primero hay que identificar el verbo y también el actor o en general quién se está mencionando para que podamos entender a dónde estaría yendo la métrica. Después, nuestra carga de pruebas en este caso sería: existen suficientes razones para rechazar el auge de las prácticas de la humanización de mascotas. Hay que entender que la carga de pruebas se puede dividir en dos partes. Primero, esta causa o esta moción me genera más beneficios que prejuicios o más prejuicios que beneficios. Y segundo, lo de las razones suficientes, en general yo tengo como más razones, más razonamientos para poder entender que yo debería apoyar esto. Bien, entonces, como nuestro argumento se estaría como dividiendo en estas 5 partes, primero la afirmación, razonamiento, evidencia, link e impactos, como lo voy a explicar poco a poco para que en general tengan un ejemplo de cómo se estaría estructurando un argumento. Primero, la afirmación. Bueno, primero, el título del argumento claramente que es una forma de maltrato animal. La afirmación es esta misma. La humanización de las mascotas es una forma de maltrato animal porque afecta negativamente la naturaleza de las mascotas. Vemos cómo de por sí podríamos pensar que esto es algo intuitivo, pero veamos cómo al final esto solo se queda en la afirmación. La siguiente parte para que podamos desarrollar estas mismas son los razonamientos. Primero, que es porque se pone a situaciones que los afectan o perjudican, porque altera sus hábitos naturales como su comida y porque limita sus posibilidades de desarrollarse como un animal. Estos son los razonamientos que damos a partir de este argumento, pero aquí van las evidencias. Vemos cómo es de por sí, creo que podemos entender cómo es que funcionan los razonamientos, pero siempre es bueno y en algunos veces es necesario el poder también tener como una evidencia para poder entender cómo es que realmente funciona nuestro razonamiento, ¿no? Primero, muchas personas, por ejemplo, visten a sus mascotas cuando no lo necesitan o los llevan a la playa cuando pueden como insolarse. Vale. Sí, en general, hasta donde tengo entendido, los perritos les afecta mucho más, ¿no? Porque pelaje, sudan y solo pueden como sudar por sus patitas y su lengua. Después, la mascota se acostumbra a comida humana que le afecta a su salud y cuando no caminan no fortalecen sus músculos. Cuando usan ropa, no fortalecen su pelaje, etc. Vemos como de por sí las evidencias no solo son como de alguna manera a partir de este artículo o a partir de este periódico, etc. No es como necesariamente así no tienen que ser las evidencias, sino como algo que podamos como tener conocimiento general o algo que como tengamos bastante presente en la sociedad. No necesariamente una evidencia es como tienes que sacar el porcentaje de este artículo, de esta revista. No necesariamente tiene que ser eso, sino de cómo las acciones se reflejan o cómo pueden suceder. Es como un tipo de apoyo para cuando, de lo que estamos diciendo. Sí, exacto, porque creo que si ves como es el hecho de ser un apoyo hace que podamos entender o visualizar mucho más el razonamiento. Por ejemplo, yo no sé cuáles son las situaciones que lo afectan y perjudican, así que como yo no termino entendiendo por qué esto es importante, pero cuando yo pongo la evidencia, miro, esto realmente le afecta a la mascota, esto como le influye bastante y como puede tener bastantes amenazas a su salud, así que la evidencia me hace como esclarecer más y es como un muy buen apoyo para entender nuestro razonamiento. Bien, el link es en general, por lo tanto, las prácticas de humanización son una forma de maltrato animal porque primero altera sus hábitos, limita su desarrollo y en general perjudica a la mascota. Entonces, creo que no olviden que el link es más un resumen para que realmente podamos entender de qué se basó nuestro argumento. Y por último, el impacto. Afecta más a la mascota porque no parece maltrato animal, sino lo contrario.
afecta a los dueños porque los hace gastar en cosas que dañan a su mascota. Al final los impactos es entender por qué lo que yo te he explicado es como de suma importancia, por qué lo que yo te he explicado me importa bastante y al final en general por qué termina siendo relevante en el debate, por qué se debería tomar en cuenta. ¿El argumento tiene un límite de tamaño? En realidad no hay un límite en específico para entender por qué es válido, o en general podemos tener más razonamientos, más evidencia. Creo que también es bueno tenerlo en cuenta los argumentos, pero siempre hay que ver qué es lo que realmente va a tener relevancia, y en general, como esto voy a explicar un poco más adelante, pero en sí ver que lo que vas agregando tiene relevancia o en general importa. A ver, quería preguntar si es necesario. Tenemos que hacer como que un debate las 5 cosas, o sea, razonamiento, evidencias, impacto, afirmación. No es que sea como estrictamente necesario, yo me equivoqué, o sea, como estrictamente necesario que todo se incluya, pero para que un argumento como esté bien estructurado, en este caso este tipo de argumento, es necesario como poder tener estas pautas para que en general pueda ser como mucho más persuasivo o en general podamos entenderlo mucho mejor. Date cuenta que si tú solamente dices lo que está escrito ahí, no te demoras más de 30 segundos en decirlo. Obviamente en un PPT o en una presentación no puedo escribir y explicar todo lo que yo debería decir, pero son ideas a las cuales yo empiezo a explicar, ¿no? Si por ejemplo dice esto afecta al animal, ¿cómo lo afecta? Lo afecta a nivel físico, le afecta a nivel emocional, ¿no? Le genera alergias, etcétera. Y toda esa explicación la voy dando a partir de esa idea, ¿no? Lo segundo es que si bien parece una estructura como media rígida, cuando uno debate o cuando una debate, pues tiene que argumentar, tiene que refutar, tiene que prevenir lo que le van a refutar, y todas esas ideas a veces son como medidas caóticas y uno termina como diciendo: lo que pasa es que voy a empezar con mi argumento. Yo creo que los animales van a sufrir cuando se les humaniza, porque el otro equipo me va a decir de que no es así, porque van a hacer, y empiezas como a divagar y empiezas a dar muchas ideas sueltas y al final no se te entiende. Entonces, los modelos argumentativos como el que hemos visto y como los que vamos a ver son formas de darnos un orden para que cuando nosotros hablemos, ¿no? Entonces vamos a decir primero: bien, mi afirmación es esta, estos son mis razonamientos, estos razonamientos tienen estas evidencias, ¿no? ¿Por qué esto tiene que ver con la emoción y por qué esto también es tan importante tenerlo en cuenta? O sea, cuando hacemos esa estructura nos ordenamos y se entiende mejor, porque las personas que son el panel de jueces tienen que escucharnos claramente, ordenadamente, y ellos tienen que anotar, tienen que escribir, ¿no? Entonces, si tú les das ideas sueltas así de manera, no sé, pues alocada, ¿no? Porque tú dices, esto es importante, y empiezas a decirle muchas cosas sin ningún orden, pues tampoco te entienden, pues, ¿no? Las personas como que escuchamos lo que creemos de que llama más mi atención y está más ordenado, ¿no? Por eso el orden, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿deberíamos tener esta estructura? Sí, ¿no? Para empezar, porque ya cuando empezamos a aprender a debatir y ya tenemos experiencia, nos damos cuenta que muchas de esas cosas están como sobreentendidas y las podemos agregar, omitir, o las podemos cambiar de orden, etcétera, ¿no? Según lo que nosotros creamos, ¿no? Entonces, y por ahí era mi aporte. En general, el modelo hamburguesa, vemos cómo de por sí es uno de los modelos de argumentativos que es el que acabo de explicar, que es: imagínate que pagas una hamburguesa, ¿qué es lo que tú estarías esperando por ella? Creo que es lo más bien lo que nos explicó el profesor Joe. Digamos, como de por sí cuando damos un argumento, como esperamos cosas, que esperamos que se entienda y esperamos ver el por qué es importante este mismo. En general, esto está estructurado por lo que les comenté anteriormente. Primero, la afirmación. ¿Por qué yo defiendo o me opongo a la noción, el razonamiento? ¿Por qué es probable o es verdadera la información que yo te estoy dando? ¿Cómo sucede el razonamiento en la realidad? ¿Y por qué mi argumento termina siendo importante? Ya expliqué este modelo, ahora vamos a los siguientes, que en general son buenos también, son buenos tenerlos en cuenta. El modelo de 4 preguntas. Las mociones responden a una problemática, por lo que planteas preguntas que se deben responder. Primero, en la afirmación, ¿por qué yo estoy a favor o en contra? ¿Cómo es que esto estaría sucediendo en la realidad? ¿Por qué esto es importante? Y yo, ¿cómo gano al equipo contrario? Vemos cómo de por sí en debate, en realidad muchas veces utilizamos preguntas hasta en medio de nuestro discurso. Creo que el debate en general se basa en cuestionar
Y creo que el modelo argumentativo de 4 preguntas les puede servir bastante cuando como estén desarrollando una idea. Creo que de repente, hasta cuando están en clase, de repente le dicen ¿y por qué? Justifica, etcétera. En general, cuando entendemos que un argumento se basa en cuestionarse constantemente para lograr una idea, para lograr como un razonamiento, si quieren se pueden ir copiando estas preguntas, porque en el futuro probablemente cuando estén de repente armando un caso, tener en cuenta estas preguntas en realidad ayuda bastante como a poder entender mucho mejor la emoción y poder entender mucho mejor tu argumento. El modelo EMIR, que es el encuadre, el mecanismo, impactos y relevancia. Ahí. ¿Cómo es la situación o como en dónde están los actores? El encuadre en general es como dar contexto sobre lo que se estaría escuchando de nuestro argumento. Primero, como de repente las circunstancias, el contexto en general, cuáles son las características, el entorno, cómo se está desarrollando. Para dar un buen encuadre siempre hay que tomar en cuenta cuál es como el contexto, cuál es el entorno en el que estaría desarrollando el argumento. Por ejemplo, estamos de repente hablando de una emoción de la película de Barbie, yo tengo que dar el encuadre del mundo de Barbie y cómo está funcionando, quiénes de alguna manera conforman esto y cómo se relacionan o cómo afectan en general al encuadre o al entorno. Después los mecanismos, porque es muy probable que suceda. En general, es explicar el por qué lo que dices es muy cierto o muy probable. Hay que entender que cuando hablamos de un argumento, no solo podemos centrarnos en esto es como importante, es como es bueno, sino de qué tan probable es que suceda. ¿De qué me importa o de qué me sirve tener un argumento como muy importante si al final es muy poco probable que pueda suceder? Entonces, cuando tenemos mecanismos, es que entendemos que nuestro argumento realmente como puede suceder y en general termina teniendo las dos cosas muy importantes en un argumento, que es que sea probable y es que sea importante. Después, tercero, impactos. ¿Cómo afecta a los actores? En general son las consecuencias de los argumentos, los beneficios o los prejuicios que puede traer. En general, para entender que el argumento pueda ser mucho más realista y mucho como más relevante. En general, cuando entendemos cuál es el impacto de los actores, entendemos que en general, cuando ya les expliqué para qué sirve la métrica, es para entender a quiénes son más afectados o quiénes nos importan en la emoción. Cuando entendemos el impacto y la relevancia y las consecuencias que les puede traer a su vida y en general a su entorno, entendemos por qué nuestro argumento termina siendo de suma importancia o por qué termina teniendo un impacto genuino. Y después la relevancia, porque es muy importante tu argumento. En general, explicar a base de nuestro encuadre, nuestros mecanismos e impactos, porque nuestro argumento es el que más importa y es el que debería tener una mayor relevancia durante el debate. Entender la relevancia es ver por qué afecta más en buen o mal sentido, porque es como de alguna manera influye mucho más en los actores y porque tengo más mecanismos de demostrar que esto realmente puede suceder. Así que te demostré como estas 3 partes que tienen una gran relevancia, que en general puede ser muy probable y en que en general termina teniendo un impacto bastante grande en lo que es la vida de los actores. Este modelo argumentativo más se basa en como cuando tienes que explicar bastante cuál es el contexto, cuando de repente hasta tiene bastante info slide o tiene un contexto muy específico. Utilizamos esto para entender como esos mundos, de repente como dije el ejemplo de Barbie, para que podamos entender al final en qué mundo se está viviendo, cuál es el contexto y en que en general nuestros argumentos y mecanismos puedan ser como mucho más relacionados con esto mismo, con la misma emoción. Y antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? Yo sí, pero no entendí muy bien la segunda parte y la tercera. Ya. Los mecanismos. Ahí está. ¿Por qué es muy probable que suceda? Creo que en el modelo anterior explicamos lo que son de repente las evidencias, ¿no? En este caso acá son los mecanismos del por qué en general es muy probable que suceda. Vemos cómo de por sí esas explicaciones tienen que demostrar por qué lo que yo te estoy hablando es mucho más probable que pueda suceder. De repente, si un niño ve un helado, lo más probable es que pueda agarrar el helado. ¿Por qué? Porque primero, a los niños generalmente les gustan los dulces, a los niños generalmente les cuesta de repente seguir algunas reglas o órdenes y lo más probable es que quieran comer un helado porque es algo que generalmente a los niños les gusta. Este es un mecanismo para explicarte por qué una acción o algo de lo que te estoy explicando puede suceder
y de alguna manera es mucho más probable que lo que yo te estoy explicando pueda en general pasar. Es explicar por qué las intenciones, las narrativas y circunstancias, etcétera, de un actor o de una situación es mucho más probable que suceda por X o Y razón, como el ejemplo que te di anteriormente. Después, los impactos. En general, ¿cómo es que estaría afectando a los actores? Cuando entendemos un impacto es que en general, ¿qué tanta relevancia va a tener en su vida? ¿Qué tanta relevancia va a tener en su estado emocional, en su relación con los demás, en su situación de vida privada, etcétera? En general, y no solo se va en los actores, sino también en de repente situaciones o... Sí, en general situaciones que puedan tener diferentes actores o más. De repente puede que sea como un impacto en una sola persona, o un impacto en toda una sociedad, o un impacto en un sector en específico. Y en general no solo se va de repente en personas, sino como en aspectos algo más extraños, de repente como en qué mundo está mucho mejor el arte, en qué mundo está mucho mejor la industria de la moda, por unos ejemplos así. Y en general el impacto es entender qué tanto va a influir la emoción y el argumento en la vida de este sector o de este grupo de personas. ¿Se entendió o hay algo que debería como simplificar un poco para que se termine de entender? Yo creo que sí se entendió, gracias. Ya, gracias. Bien, ahora como vamos a tener una práctica con esta moción. Primero la información, que es la generación alfa incluye a aquellas personas nacidas del año 2010 en adelante y que por lo tanto han crecido en un mundo totalmente digital. Entonces la moción es: esta casa se siente orgullosa de ser parte de la generación alfa. Aquí vamos a dar un argumento en contra, pero vamos a usar el modelo MIR. Levanten la mano o escriban en el chat para como empezar aquí. En general, ¿cómo es que ustedes consideran que es la generación alfa, Ariana? La generación alfa sería una generación que, como ha dicho en el texto, ha crecido bajo las redes, bajo los aparatos con internet. Pero son personas que desde que han nacido han tenido un aparato tecnológico cerca de ellos. Como un celular. Sí, también podríamos agregar de que, no sé, las personas que también tienen dispositivos electrónicos tienen más oportunidades de estudiar, ya que eso les ayuda a encontrar fuentes en las que los pueden ayudar a hacer sus tareas, sus trabajos del colegio. Aunque más lo usan para divertirse. Sí, también. Los aparatos electrónicos en parte están bien y están mal porque, bueno, benefician mucho a las demás personas porque pueden usarlos para sus beneficios propios como tareas del colegio, trabajos o para cosas de empresas, pues, pero también pueden ser malos también para algunos niños, ya que los niños no pueden estar usándolos porque se pueden volver con adicciones a eso y eso trae algo negativo hacia su salud o algo. Y creo que nada más. En general creo que fue una buena contextualización, un buen encuadre. La generación alfa son personas que han vivido rodeadas de tecnología, celulares, etc. Están llenos de facilidades por la tecnología. Tienen muchas más facilidades en lo que es el ambiente académico, pueden tener mucha más información a la mano y tienen una gran tendencia a la dependencia de los celulares. Tienen mucho más acceso a la información, pero también como es utilizado para divertirse. Bien. Ya entendimos cómo es la generación alfa. Y bien, creo que una idea bastante central que nos mencionaron es en general una tendencia de como una dependencia muy fuerte con los celulares. ¿Por qué? Porque es muy probable que esto suceda. Sofi, solo una cosa así, como para poner un orden. ¿Cuál sería el argumento que queremos demostrar? Porque ya con el encuadre podemos sacar ahí un argumento. Claro, con el contexto, ¿cuál creen que sería un argumento en contra con eso que hemos dicho? Que no estoy orgulloso de ser parte de la generación alfa, ya que tiene mucha dependencia hacia los dispositivos tecnológicos. Correcto, ya, ese es un buen título de argumento. Sí. Yo digo que está mal que los niños estén con celular porque
los podrían robar o podrían secuestrar yendo a plataformas que no deben. Creo que eso es también un impacto de lo que nos mencionó de nuestra compañía anterior. ¿Y Fátima? Sí, respecto a los mecanismos, porque es muy probable que suceda, porque, bueno, los niños, como son pequeños, se están formando, entonces, desde tan temprana edad, se accede a lo que es la tecnología, van a estar acostumbrados y eso va a generar una dependencia que estamos tratando de empezar con el argumento. Más que todo es porque ellos así están formando su cerebro y sus gustos e intereses. Claro. Muy bien, en realidad. Además, ahora los niños que más están usando las computadoras, las laptops, los celulares, las tablets, también están aprovechando eso, no solamente para divertirse, sino para sacarle el jugo, ya que antes no existían esas posibilidades, antes se tenía que leer todo, así que ahora tienen para informarse, pero también se están acostumbrando. A veces pueden engañar diciendo que se van a ir a ver algo, pero están en el celular, en la computadora. Bien, creo que todos entendimos bastante bien cómo el hecho de que los niños, especialmente como sea una etapa de formación, se acostumbran mucho más, el hecho de que estar rodeados de tecnología, se acostumbran mucho más a usarla, y el hecho que está muy fácil hace que al final se acostumbren a esta tecnología. ¿Verdad? Creo que eso es lo que entendí de los mecanismos para entender porque es muy probable que suceda. Bien, ahora vamos a cómo afecta a los actores. Creo que todos como estamos de acuerdo que los actores claramente son las personas que son de la generación alfa, y como teniendo todo este encuadre y mecanismos, ¿cómo es que estaría afectando a los actores, a su vida en general? Creo que algo que saqué o que como tomo en cuenta es que en sí las personas, el hecho de tener tanto acceso a la tecnología y como pierden esa intención de repente como hasta de leer, entendamos que como de alguna manera eso afecta a la vida de los actores. Pero otros más ejemplos para entender cómo realmente les afecta a su vida, a su salud, etc. Yo pienso que los niños de por sí, al estar con mucho contacto con las pantallas, el hecho del brillo de estas le afecta a su vista, por lo que sería una parte de cómo le afecta. Además de que al pasar tanto tiempo en el celular, pues uno ya no quiere salir ni nada y no haces tipo alguna actividad física y eso te puede afectar mucho. No sé si alguien lo dijo antes ya, pero creo que vivir, o sea, crecer rodeado de la facilidad, como dice ahí, en el ámbito académico de la tecnología, puede hacer alguna dependencia en los niños sobre la facilidad que tienen, ¿no? Y que no puedan lograr cosas ellos solos, sino que siempre necesiten a la tecnología para hacerlo. O también otra cosa puede ser que como están a cada rato en el celular, su columna vertebral puede verse afectada, ya que la posición en cómo está se le puede traer ciertos problemas a la salud. Creo que hemos agregado bastantes impactos muy importantes, que creo que son los primordiales. Primero, lo que es en salud. Después, un punto bastante interesante que es perder su independencia personal. Y en general, como nos mencionaron bastante, es en general los peligros del internet. Ahora entendemos que a partir de la dependencia del celular hay como 3 impactos muy significativos: salud, independencia personal y en general los peligros del internet. Ahora, entendiendo estos impactos, al final, ¿por qué es tan importante nuestro argumento? Creo que también puede ser por criterio del futuro, porque como estos niños al final van a ser quienes es el futuro, y al final si las personas que van a estar en el gobierno van a tener tal dependencia ya desde temprana edad, puede llegar a afectarles en sí toda la región. También los aísla de sus relaciones interpersonales, ya que estando al día pegados a un celular o a una máquina, les puede ver afectados en su, ¿cómo se llama? En sus relaciones interpersonales, ya que no pueden hacer más amigos por estar dependiendo de una pantalla o celular. Exacto. ¿A quién afectan todos estos, por decirlo ahí, perjuicios o beneficios? Terminan afectando al actor principal, que si no estoy mal, vendría a ser la generación alfa. Así que pues, esto sería algo así como relevante o algo así.
Sí, algo que se podría considerar es que muchos niños en la sociedad actual se están adelantando etapas, precisamente por todas estas influencias que tiene el Internet en ellos, por estar tanto tiempo con celulares, los lleva a estar en redes sociales. Entonces tú ves ahorita a muchas niñas de 8 años haciendo ciertos videos, por ejemplo los famosos Get Ready With Me, y ellas están arreglando como si fueran mayores, y no es para su etapa, ¿no? Entonces eso causa a veces la influencia de la tecnología. Sí, creo que otra cosa que se podría agregar también es que justamente por lo que mencionó, al momento de que los niños estén expuestos en general la generación alfa esté expuesta a la tecnología, creo que se crean nuevos estándares de belleza y nuevos estereotipos que ven directamente a lo que son sus celebridades favoritas, y eso es lo que justamente también puede generar lo que mencionaron anteriormente, los trastornos alimenticios y comparaciones entre ellos mismos. Sí, es un muy buen punto. Bien. Muy agradecida por todas sus participaciones. Creo que en realidad hemos hecho un muy buen argumento en contra. Veamos cuál es el argumento en sí: la dependencia de los celulares. Hemos dado un encuadre en el que entendemos que la generación alfa está constantemente rodeada de tecnología, que al final termina de alguna manera siendo algo de su día a día y generando una gran tendencia a una dependencia de los celulares. Los mecanismos para entender por qué esto es probable es que el hecho que los niños están siendo formados desde tan temprana edad con tecnología a su alrededor genera que primero se acostumbren, y el hecho que tengan muchas más facilidades hacen que al final tengan esto como su día a día, algo que ya están acostumbrados, algo que tienen que usar constantemente. Después los impactos, primero como que en la salud, varios problemas de salud a los niños, ya no tienen una gran actividad física, pierden su independencia personal, se exponen a los peligros de Internet y aparte también adelantan etapas. Entonces, entendemos que al final esto es de una manera gran relevante. ¿Por qué? Porque estaría afectando al actor principal y que en general van a tener un gran impacto en lo que es en el futuro. Creo que en general son ideas muy interesantes y muy buenas que nos ayudan a entender bastante bien cuál es toda esta argumentación. Ya, ahora vamos a algo muy importante, que es la evaluación de argumentos. Algo que les mencioné anteriormente es también como lo probable y lo relevante, pero en general relevante en lo que es la moción y el debate en general. Vemos cómo hay... Primero vamos a hacer como un ejemplo y espero que participen. Aquí están como una teleevaluación en lo que es lo probable y lo relevante. Según lo que hemos escuchado anteriormente, ¿cuál de los 4 argumentos es como el más... ¿qué argumento va a ganar el debate? Primero, el argumento 1, que es muy probable, pero que es poco relevante. El argumento 2, que es medianamente probable y... que tiene mediana probabilidad y mediana relevancia, pero o sea, más de lo promedio. El argumento 3, que es poco probable y poco relevante. O el argumento 4, que es muy relevante pero poco probable. El argumento 2, Miss. El argumento 2. El argumento 2. Argumento 2. El argumento 2. Sí, y tiene razón. Creo que hay que entender que... Hay que entender que en el debate, en general, no siempre es como... Nos podemos ir como en el punto máximo, en de... súper probable pero poco relevante, o muy relevante pero poco probable. Hay que tener un balance significativo en el debate para entender por qué nuestro argumento va a ganar. ¿Qué pasa si hacemos un argumento súper probable pero no tiene relevancia? No será tomado en cuenta, porque al final no me importa que sea tan probable si al final esta probabilidad no me suma nada. Así que hay que entender que cuando hagamos un debate, evaluemos lo siguiente: ¿qué tan probable es que sucede a partir de evidencias comprobables o a partir de razonamientos lógicos? ¿Y qué tan relevantes en el debate? O sea, ¿qué tan relacionado tiene que ver? Por ejemplo, si estamos hablando de zoológicos, yo no te puedo hablar de repente de la industria del arte, porque no tiene conexión con los zoológicos. Así que en general no termina siendo relevante en el debate. Así que hay que entender que nuestro argumento tiene que ser también relevante tanto como probable. Así que en general, para terminar siendo persuasivos y que los jueces compren nuestro argumento. Bien,
Entonces, cuando tenemos esta evaluación de argumentos, es específico para que el juez como de alguna manera pueda convencerse y en general lo podamos persuadir con nuestro argumento. Porque, como ya les expliqué la importancia de la probabilidad y la relevancia, siempre tengamos esto en cuenta a la vez de que estamos haciendo nuestro argumento, que nunca le falte, o en general, que no sea... Que no tenga deficiencias en la probabilidad ni en la relevancia, para que los jueces de alguna manera puedan tomar bastante en cuenta los argumentos.